hay que decirlo de esa forma. La, las instituciones en Colombia hoy están en una crisis que las mismas instituciones han permitido. Eh, en el caso concreto, pues esta vez fue la policía. Hace 2 semanas era la rama judicial. Hace un mes era el ejército. Hace, al comienzo de la pandemia, era la política y el Congreso. El año pasado era la salud. Entonces, si uno se da cuenta, pues en Colombia hay una crisis de instituciones porque la gente no cree en las instituciones. Y básicamente la gente no cree en las instituciones porque pues las mismas instituciones que han encargado de que la gente no crea en ellas. En el caso particular de la noticia de la policía y lo que ha ocurrido, pues simplemente como un cantero lleno de muchas cosas que si uno habla con el promedio, digamos el ciudadano promedio, ustedes y yo y sus papás, vecinos y demás, el ciudadano promedio no cree en la policía, no ve en la policía una figura de respeto, ni mucho menos de autoridad. El ciudadano promedio le teme a la policía, no ve en la policía o en el ejército o en cualquiera de esas instituciones de control, incluso hasta la educación misma, eh, no ve que sea lo que él necesita, no ve resultados, no ve situaciones que le cambien la vida para bien, sino todo lo contrario. Entonces, pues la noticia fue pues una extralimitación de la fuerza que terminó en una muerte. Y la noticia del día anterior, como lo decíamos ahorita en 11, la noticia del día anterior era que una banda de atacadores había caído y en esa banda habían dos policías. Y la noticia de la semana anterior era cómo los policías prácticamente secuestraban la moto de una persona, la metían a un planchón, a un carro de esos de grúa, para llevársela y cobrar más plata, y como una persona de una grúa, un ex conductor de grúa, salía diciendo en cámara, no, sí, es que al policía que le da 10.000 pesos por moto que subamos, entonces es un negocio tanto para nosotros como para el policía de que pierden al ciudadano. Y la noticia del mes anterior, entonces era cómo había abusos sexuales en niñas indígenas, en las cuales estaba involucrado el ejército, pues gente del ejército, y cómo las noticias aquí han ido diciendo, han ido mostrando que las instituciones de control y autoridad realmente no generan ni control ni autoridad. Y pues eso desencadena lastimosamente lo que estamos viendo en noticias, ¿no? Entonces, pues son situaciones que no lo dejan a uno de impactar, pero que era esperable. O sea, uno no quiere que esto ocurra, pero ocurre. Entonces, pues ahí sí lo interpela a uno. Yo le decía a los estudiantes de 11 que, claro, yo como colombiano, como docente y como trabajador del sector oficial, que nosotros también hacemos parte del Estado, pues nuestra función es educarlos a ustedes en eso, en el respeto a la autoridad, en el valor, en la comprensión, en la escucha, en el respeto a los órganos de control, como la policía, como la fiscalía, ¿cierto? En que ustedes aprendan a respetar esas instituciones que les deben generar a ustedes de alguna manera pues el compromiso de ser ciudadanos de bien. Pero cuando uno ve estas noticias y empieza a darse cuenta de ese recorrido que lleva mínimo unos 30 40 años, lo que pasa es que ahorita se ve, pues porque el Internet lo muestra, y el Internet lo masifica, pero estas noticias llevan 40 50 60 años en Colombia, pues uno empieza a darse cuenta que no es extraño que la gente no quiera, y no es extraño que la gente no entienda, o mejor, entienda que esas entidades de control realmente no lo representan. Y pues, claro, uno sabe que salió la alcaldesa hoy diciendo que quemar un CAI no le va a devolver los muertos a las familias. Quemar un bus
no va a hacer que la policía cambie sus modos de operación, ¿cierto? Y es cierto, tiene toda la razón la señora en ese aspecto, pero pues detrás de eso hay una inconformidad latente y esto era más que esperable, o sea, como dicen coloquialmente, antes nos estábamos demorando en que cosas de esas pasaran al menos en la capital del país, ¿no? Y bueno, ¿por qué comenzamos con este tema? Primero porque es actualidad y hay que hablar algo de él, hay que hacer una pequeña reflexión con esos temas porque pues son de, pues, lo tenemos que ver y pues si no lo hacemos en la clase de filosofía que es donde se permite reflexionar un poco o bueno, al menos que escuchen una reflexión y que ya cada uno arme su propia reflexión a partir de esto, pues ya, si no lo hacemos aquí, pues no lo hacemos en ningún otro lado. Y lo otro, porque de alguna manera el tema que teníamos para hoy, que es la ilustración, pues realmente es todo lo contrario a lo que está pasando. O sea, la ilustración, que es lo que vamos a ver hoy, como modelo de vida, como proyección de humanidad, precisamente, fue un momento de la historia de la humanidad en la cual buscaba que hubiera un conocimiento racional de la vida. Es decir, que situaciones como el agravamiento de la fuerza pública, que termina con un muerto, pues no hubieran pasado. Si viviéramos en la época de la Ilustración, no habría cómo explicar desde el pensamiento ilustrado que estas situaciones ocurran. La ilustración precisamente buscaba era una forma como la gente racionalmente se comportara y cómo empezara a entender que los órganos de control en una sociedad eran importantes y necesarios porque la misma sociedad construía su modelo de vida. Entonces, por ese motivo, en términos de la ilustración, del pensamiento ilustrado, pues esto que está ocurriendo, tanto la acción, la mala acción de un grupo de policías, como la respuesta de un grupo de manifestantes, pues no tendría sentido, no tendría explicación desde el punto de vista racional, porque precisamente es algo completamente irracional lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por algo arrancamos como con esa ventanita para poder empezar a hablar ya del tema actual, del tema que nos compete hoy en la clase, que es la ilustración. Entonces, les voy a compartir ahora aquí la pantalla y empezamos a mirar la guía número 8. Ah, bueno, antes de seguir, les dejo aquí la propaganda, ¿no? Recuerden que ya están los planes de mejoramiento. Recuerden que los que perdieron filosofía, la fecha era hasta mañana. La fecha son hasta el 18 de septiembre, pero pues en vista de que muchos que perdían filosofía también perdían sociales, lo que yo dije fue que la dividí en 2 semanas para que no se les complicara al final y no tuvieran que entregar tantos planes de mejoramiento al tiempo, que era, por un lado el de filosofía, por el otro el de sociales. La idea era que hasta mañana entregaran el de filosofía y que hasta el próximo viernes, jamás tardar, entregaran el de sociales para que no se les juntara todo. Pero, y hablando del pensamiento irracional, veo que no hicieron caso, que dejaron todo para el final y pues es la hora que no me ha llegado ninguno, ni de sociales ni de filosofía. Entonces, pues en ese orden de ideas que pues, les tocó la otra semana juntar dos planes de mejoramiento y ojalá no tengan que hacer de química, de física, de música, porque creo que si es aquí, creo que no van a dormir este fin de semana. Pero pues no puedo hacer nada más. Ahora bien, el de filosofía además tenían que exponer aquí en cámara. Nadie me ha escrito, nadie me ha dicho, profesor, ¿será que me puede atender después de las 11? Profe, yo ya tengo la exposición hecha, que cuándo me la puedo mostrar. Nadie me ha dicho nada y es para mañana. Asumo yo que entonces pues lo tienen todo muy bien, que no necesita que les ayude ni nada porque pues, nadie me ha dicho nada. ¿Qué toca hacer? Pues a qué me comprometo cuando termine esta clase, pues me tocará volver a abrir el Moodle y correr la fecha que era para mañana, correrla para dentro de mañana en 8
y pues recibir los dos planes de mejoramiento en una sola semana, que no era la idea, pero pues en vista de que no ha llegado ninguno más, pues será como abrirle una semana más a ver si aquí entregan. Y muchachos, que esto no es porque el profesor quiera molestar ni nada, porque pues, bueno, sí, sí es cierto que el profesor molesta mucho, pero también es porque pues la orden que nos dan a nosotros es que hasta el 18 se reciben planes porque el 20 usted ya tiene que tener notas finales de primer semestre. Si pasó, si perdió y pasó, o perdió y volvió a perder, o si perdió y no apareció. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro el lunes. El lunes es reunión de consejo académico, creo, tengo entendido, para mirar qué sirvió y cómo vamos a mejorar eso. Pero pues simplemente si usted no entrega, pues yo pago la nota de lo que hay, que será la misma nota que sacó en el periodo pasado. Entonces, es pues una invitación formal a que hagan los planes de mejoramiento los que tienen que hacerlo, los que no tienen que hacerlo, tranquilos que ya pueden quedarse en la casa a hacer sus guías de esta semana sin inconveniente, pero pues los que no lo han hecho, se les triplicó el trabajo, porque les tocará hacer planes de mejoramiento, hacer las guías de la semana y todas las que deben de otras semanas, y pues además estudiar, ¿no? Que además les tocará cumplir horario y pues ya sus cosas particulares de cada uno, ya los que tienen que ayudar en la casa, los que tienen que cuidar a los hermanos, los que tienen que de pronto salir a colaborar con el trabajo, pues que les triplicó el trabajo, pero pues si, si lo dejamos todo para el final, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, pues una invitación a que no ocurra, pero pues ya ocurrió, entonces pues a asumirlo, ¿no? Esperamos nosotros que lo asuman y que pues entreguen, que es lo único que uno les pide, que entreguen los planes de mejoramiento y las guías, a ver cómo les va. Bueno, cerrando en este paréntesis, entonces comenzamos con el tema de la ilustración como tal, que es uno de los temas más importantes de la filosofía, del curso de filosofía de grado décimo. Yo llevaba desde la guía número 5 escribiéndole la introducción. Yo mismo hacía la introducción a cada guía y se las mostraba a ustedes como para hacerlo más fácil de entender. Sin embargo, esta no la hice yo. Esta la tomé directamente de un texto, de unas hojitas. Obviamente está resumido porque el texto es mucho más grande. Es como el doble de grande. Doble o triple de grande, sí, yo creo. De un filósofo de finales de la Ilustración que se tradujo al español y pues ahora que consigue en internet. Es que el señor se llamó Emmanuel o Manuel Kant. Algunos le ponen Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque era alemán. Entonces, este señor, que fue un filósofo ilustrado, al que se le conoce coloquialmente con el apodo de el padre de la filosofía moderna, el padre del racionalismo o el padre de la ilustración, porque de alguna manera el pensamiento que él dijo y que él llevó, pues es una reflexión grande hacia lo que es el pensamiento ilustrado. Y cómo que es importante que hoy, en pleno siglo XXI, aún hablamos de Kant. Pues él nos muestra eco de la ilustración y él lo plantea con una pregunta, mejor, con una forma de entender la vida que es: la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Es la forma de entender que el hombre es un ser, digámoslo, que está en constante cambio y que lo que le permite al hombre cambiar su forma de ver el mundo y su forma de pensar es prácticamente la educación que tiene y las actitudes que tienen hacia la educación que reciben. Por ese motivo, por ejemplo, volviendo al tema inicial con el que empezamos la clase, en ese orden de ideas nosotros seguiríamos siendo menores de edad. La policía sería siendo una institución de menores de edad, porque pues mire cómo actúa, o sea, actúa de forma como uno esperaría que actuara una persona que no ha pasado por un colegio, que no ha pasado por una institución formativa y que no sabe cómo actuar ante una situación de agresividad, que pues no sabemos si ocurrió realmente tal situación de agresividad, no, todo pareciera es que ya
el abogado que fue muerto por la policía pareciera que antes había tenido algunos altercados con esos policías y pues que obviamente la forma de actuar pues no fue la mejor, pues al contrario, fue la peor, tanto así que hubo muerto, o sea, y pues si hay un muerto, eh, pues es complicado defender a unas personas y a una policía que en contrario de pensar de forma ilustrada, pues piensa como una persona menor de edad. Y no menor de edad en términos de años, sino menor de edad en términos de saber. Entonces, lo que dice el señor Kant es que la ilustración es la forma como tiene el hombre para salir de esa minoría de edad en la que se encuentra. Y dice que él mismo es culpable de ella. Y lo que acabamos de decir es el claro ejemplo. ¿Es el mismo policía el culpable de lo que ocurre? Claro que sí, porque es que él fue el que mató al otro. Nadie le dijo, nadie lo obligó, ¿no? Se demuestra claramente en el video que ellos fueron los culpables. O sea, aquí no hay que llegar a minimizar el dolor de una familia cuando ni decir es que pobrecito, no, hay una culpabilidad. Lo que ocurrió con el asesinato de Dylan, que ustedes se acuerdan, el muchacho del año pasado, que la policía le disparó por la espalda, un agente del SMAT, y que además le disparó con un arma no convencional, con una, eso que se llama una recalzada, que le conoce coloquialmente, que es como una munición que no se debería usar, sino como que se recicla y se vuelve a usar. Y pues eso legalmente no está permitido y aún así lo hicieron y aún así la usaron y terminó en otro muerto. Y pues ahí, hombre, ¿quién es el culpable? Eso aparecieron situaciones en las cuales decían, es que el pobre policía se le acabó su carrera, se le acabó. Pues sí es cierto y es triste, pero él es culpable de eso. O sea, ahí hay una minoría de edad, es culpable, claro, el muchacho no debería estar ahí, seguramente no debería estar ahí, pero eso no implica entonces que el otro puede actuar excusándose en que estaba haciendo lo que le tocaba y luego salir a decir, es que pobrecito yo, cuando pues él es el culpable de esa minoría de edad. Esto que estamos viendo hoy también lo hemos reflejado en el colegio. Muchas veces los problemas que ustedes se ganan en el colegio y en sus familias se los ganan precisamente por esa minoría de edad. Y repito, no en años, sino en términos de conocimiento. Es decir, usted mismo que busca los problemas que usted tiene. ¿Por qué? Por no actuar de forma ilustrada, de forma racional. Por eso el señor Kant habla de la importancia de la ilustración como salida de esa minoría de edad. Y por eso dije, la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento. Lo que Kant dice, para salir de la minoría de edad, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar para nosotros. Por eso él utilizó una frase en latín, aquí está, que la señalo aquí con el mouse, está aquí en latín, sapere aude o sapere aud, que quiere, que más o menos traducía algo así como actúe por usted mismo. O sea, tenga el valor de servirse de su propio entendimiento para salir de la minoría de edad. No espere a que el otro le diga qué tiene que hacer, sino que actúe bajo su convicción, pero sin hacerle daño a los demás. O sea, actúe porque las cosas hay que hacerlas, no porque alguien le obliga a que tiene que hacerlas. ¿Listo? Entonces, ahí está la gran diferencia de la ilustración. La ilustración permite que el hombre aprenda a hacer las cosas y que actúe según sus convicciones, sin hacerle daño a otros. Y no esperar a que otro le digan qué tiene que hacer para después, de alguna manera, empezar a decir, es que eso yo lo hice porque a mí me dijeron. Y si usted se da cuenta, esa minoría de edad, hoy, 2020, en pleno siglo XXI, pues es algo que está marcado en toda la sociedad colombiana, desde el presidente que dice es que yo no sabía que era narcotraficante el que le dio campaña para votos para su campaña cuando era candidato Duque para la presidencia y que empujan el yo no sabía
cuando hay fotos, hay imágenes, hay audios que lo vinculan al tipo directamente, y luego sale a decir el hombre, es que yo no sabía, y luego le empiezan a sacar videos a él donde él dice que cuando ocurre ese tipo de cosas, el que debe pagar primero es el presidente, y luego ya el presidente él dice, no, es que yo no sabía. Entonces ahí demuestra que hay una minoría de edad. Pero si ustedes se dan cuenta, eso también pasa con los ministros. Cuando ocurren ese tipo de situaciones y luego dicen, no sabíamos que iba a pasar como lo de Hidroituango, que es la noticia de hoy, además de la muerte de aquel señor, es lo de la noticia de Hidroituango. Y luego, pues hay estudios, hay conversaciones que el alcalde de Medellín hoy, creo, está citado en la fiscalía mostrando que efectivamente se le dijo a la gente antes de construir la represa, esa represa está mal hecha, y aún así lo hicieron porque pues había un asunto económico muy fuerte detrás apoyando, y mucha gente de plata y de poder en Colombia que ven esa represa un negocio, entre ellos pareciera que parte del clan de los Uribe Vélez está metido ahí como raro, y luego aparecen hoy que ya se denuncia y salen los contratistas diciendo es que nosotros no sabíamos, no, sí sabían, porque está la muestra de que sí sabían y aún así lo hicieron. Y luego dije, no, 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 es que nosotros no sabíamos y todo el cuento. O cuando sale, pues, palabra más, palabra menos, el aquel preso político actual, pobrecito, el expresidente de Colombia, diciendo, es que me tienen secuestrado en mi finca, cuando uno dice, ¿por qué está ahí? O sea, independientemente de cuál es la situación, el tipo, ¿por qué terminó ahí? Y la verdad es que el tipo terminó ahí porque él mismo se metió en el problema. Nadie le dijo que fuera a comprar testigos o que le pagara a otro para que comprara. Nadie le dijo que fueran a espiar a otro congresista. Nadie le dijo que fuera con el apoyo de un abogado no muy legal, no muy digno de su cargo, y pues terminó ahorita que le devolvió la pelota, como que dice coloquialmente, la investigación que era para otro congresista que le devolvió, y ya devuelto y ya metido en el problema, y ya con toda la situación dije, es que yo no sabía que esto me podía pasar. Pues hombre, independientemente de que lo supiera o no, pues él es culpable de eso. Es lo que está diciendo Kant. Si Kant estuviera vivo hoy, muy seguramente ese pensamiento, y fuera colombiano, muy seguramente ese pensamiento de Kant le estaría diciendo al señor Uribe, independientemente de que usted lo hubiera o no lo haya hecho, usted es culpable de eso. Y si empezamos a bajar, eso llega hasta la casa suya. Cuando usted le dice a la mamá, por ejemplo, los que tienen planes de mejoramiento, que no los han entregado y que son para mañana, y le dije a la mamá que yo no sabía, pero ¿cómo va a decir que no sabía que era para mañana? Si que les está diciendo desde hace 3 semanas que les van a dar. Si que les avisó que de la semana pasada estaban en el mudos del colegio. Si se les dijo que de la semana pasada, desde el martes, se estaban entregando en físico para los que fueran a solicitarlo en físico. Si se les envió por WhatsApp, porque se les envió por WhatsApp al grupo de grado décimo, ¿cómo va a decir ahorita que usted no sabía que eran para mañana? ¿Ve? Entonces, eso es lo que nos demuestra una falta del pensamiento ilustrado. ¿Sí? Entonces, podemos verlo a nivel macro, desde el presidente. Podemos verlo a nivel medio, desde las instituciones como la policía. Podemos verlo a nivel micro, desde usted mismo. Esa falta de un pensamiento ilustrado. Y eso era lo que criticaba Kant. ¿Cómo tenemos que hacer para tener ese pensamiento ilustrado y cómo tenemos que pasar de una minoría de edad en la cual me dicen qué tengo que hacer a una mayoría de edad en la cual yo sé lo que tengo que hacer sin que nadie me lo diga? ¿Listo? Él, además de eso, además de ese pensamiento que digámoslo ya de alguna manera lo ejemplificamos aquí muy a grosso modo, pues también habla de algo que en la época de él pesaba mucho. Hoy todavía sigue pesando, pero digamos no con la fuerza que tenía en el siglo XVIII, que fue la religión.
él va a decir, él va a hablar mucho de los pastores, además que, vuelvo y repito, él es alemán, recuerden que la Alemania fue una de las cunas de la revolución, de la reforma protestante. Es un país que paja el protestantismo al comienzo y luego que riega por Inglaterra y luego que riega a unas comunidades cercanas a Alemania, alcanza a tener límites con Francia y todo el cuento. Eh, y donde el hombre empieza a decir, aquí hay un pensamiento, o mejor, una forma de pensar que no permite ese pensamiento ilustrado, y es la religión. La gente está esperando que el pastor, él habla del pastor porque vuelvo y repito, en Alemania, eh, que sea el pastor el que le diga cómo vivir su vida, que sea el pastor el que le diga tenga fe, que sea el pastor el que le diga haga esto porque yo le digo que lo haga. Que vuelvo y repito, que uno lo lleva al caso actual del 2020, que uno creyera que eso ya se pasó, que eso ya es viejo, estamos hablando del siglo XVII, pues nos damos cuenta que eso sigue siendo exactamente igual. O sea, hoy la gente muchas veces vota por presidente y por alcalde porque el pastor me dice, o porque el sacerdote yo lo escuché que dijo tal cosa, o porque la cuarentena exige que todo el mundo vuelva, entonces cómo es posible que no hayan abierto la iglesia. Entonces, elementos de ese estilo es lo que él va a criticar en su ilustración, en su pensamiento ilustrado. Y por eso dije acá, un ejemplo, eh, que el pensamiento ilustrado nos debe permitir razonar. Y por ese motivo lo que ocurre es que muchas veces la gente no razona, sino que obedece. Y él dije, cuando aparte de esta máquina, o sea, la máquina social, se la considera miembro de una comunidad si usted aprende a obedecer. Ahí es donde él dije, no siempre obedecer es bueno. No hay límites para el obedecimiento. Por aquí, no sé que esa palabra exista, pero hay límites para el obedecer las cosas. Y ese límite del obedecer lo da la razón misma. Por ejemplo, en el caso de los falsos positivos en Colombia, otro de los tantos temas que no tiene razón de ser de este país. Si un soldado le dan el arma y le dicen mate a este que es guerrillero, pero el hombre no sabe, y le dicen mate usted, soldado, porque si no ya sabe lo que le va a pasar, y el soldado termina matándolo. Luego aparecen las investigaciones. Efectivamente resultó que el muerto no era un muerto, sino que era un campesino o un muchacho de Soacha. Llegan a donde el soldado y la respuesta que da el soldado es, a mí me dijeron que cumpliera y si no, pues que mi orden era cumplir, que por eso era soldado de la patria, porque tenía que cumplir la orden. Pues uno se da cuenta que ahí no hay pensamiento ilustrado que valga, que ahí se da cuenta que hay entidades y profesiones en las cuales el pensamiento ilustrado simplemente no existe. O existe cuanto me sirve a mí como institución y como persona individual. Pero un pensamiento ilustrado socialmente aceptado, pues no existe. Y pues miremos el ejemplo claro de lo que va a pasar con este personaje, con este señor que mató a la policía en un procedimiento mal hecho, que fue el de ayer, el de antenoche. Y creo que además hoy ya van como que 7 muertos, además de 3 o 7 muertos, ya iba la cuenta, de la noche, de anoche, mejor dicho. Entonces, pues eso nos demuestra que hay un pensamiento ilustrado que aquí en Colombia aún se sigue en la minoría de edad. ¿Listo? Entonces, entonces, en esta lectura, como les estoy mostrando aquí rápidamente, yo apenas que les estoy contando, luego ustedes, si no la han hecho, la mirarán con más calma y si ya la han hecho, pues la retomamos. La pregunta es, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Pues no, no hay una época ilustrada. Y eso que él lo dijo en el siglo XVIII. Y no, todavía no vivimos en una época ilustrada. Pero sí hay condiciones para llegar a la ilustración. Eh, esto, el simple hecho de que podamos tener estos temas de clase
abogar por estos temas de clase, pues ya hace parte de un pensamiento ilustrado. Lastimosamente aquí estamos frenados por el asunto de la tecnología y el tiempo, pero esto sería muy interesante, por ejemplo, que ustedes lo pudieran contar y que nos pudieran enviar audios y todo contándonos su versión de cómo ven ustedes, los jóvenes, este país al que les toca, porque es que ustedes en 3 años van a salir a votar por alcaldes, van a salir a votar por ediles, por gobernadores, por presidente, por... Ustedes van a ser los votantes del 2022 que con las elecciones que vienen ahorita después de Duque. Ustedes ya van a poder votar. Y si no van a votar en esa, fijo en la siguiente sí. Entonces, pues ahí hay un pensamiento, hay una época de la ilustración, hablar de esos temas en el colegio, por ejemplo, en la época de hace 15 años, que yo estaba de la de ustedes, un poco menos, un poco más, pues hombre, esos temas no se podían tocar. Usted no podía hablar mal de, usted no podía criticar en un colegio lo que hace la policía. Usted no podía criticar en un colegio lo que dije el cura, el sacerdote o el pastor. Pues más en el caso propio que yo salí de un colegio de curas. Entonces, pues eso era intocable. Hoy ya lo podemos hacer. Es decir, que hoy en una clase de filosofía de un colegio público se pueden hablar de temas actuales y se puede hablar de filosofía antigua, de filosofía moderna, en términos de la actualidad, que es lo que estamos haciendo. Y podemos mirar cómo la filosofía moderna, que nos habla del pensamiento ilustrado, realmente no ha llegado a Colombia y cómo aún seguimos en la minoría de edad, como lo planteaba Kant, después de 200 y pico años, aunque nos quieran mostrar lo opuesto. Aún seguimos y claramente el ejercicio de pensar este nuevo orden, pues es una muestra clara de que aún seguimos en la minoría de edad y que debemos cambiarlo. Ya otra de las noticias tristes de esta semana es que abrieron las playas y se volvieron otra vez un botadero de basura. Entonces uno dice, pues quiere decir que la cuarentena no sirvió para nada y que la gente no aprendió realmente. O sea, seguimos en la minoría de edad. Entonces esto nos demuestra, ya con esto les voy a cerrar acá, que, que aún hay mucho que hacer. ¿Y cómo ustedes lo van a cambiar? Lo que yo siempre les digo, mi hermano, no piensen cambiar el mundo porque el mundo no va a cambiar. Piensen cambiar su mundo. Piensen tener un pensamiento un poco más ilustrado usted y verá que el mundo empieza a cambiar, al menos lo suyo. El hecho de que usted le genera a su familia menos problemas que lo que le ha generado sus hermanos mayores, sus tíos, su papá, su mamá, ya hace parte de un pensamiento ilustrado. Cuando usted le presenta algo y usted diga, uy, pero ¿será que esto sí es bueno hacerlo? Ahí ya hay un cambio. Cuando usted empieza a pensar antes de actuar, ya hay un cambio hacia el pensamiento ilustrado. Que no llegaremos, claro que no llegaremos allá, y mucho menos que una sociedad tan folclórica como la colombiana, pero hay elementos de cambio que esperamos estén en ustedes. Pero pues si ustedes van a seguir repitiendo los errores de sus papás, de sus abuelos, pues van a seguir pasando situaciones como la de anoche, van a van a seguir pasando situaciones como la de antenoche, van a seguir pasando situaciones como las de hace un año, van a seguir pasando situaciones como las de hace 10 años, porque no queremos afrontar que el problema de la ilustración es un problema de conciencias, es un problema de cada uno. Uno aquí les explica cómo funciona el mundo, pero no puede vivir por ustedes. Entonces, pues eso es lo que ocurre y esa es como la invitación de esta clase. Además que vuelvo y repito, si esto no se hace de la clase de filosofía, entonces ¿desde cuál? ¿Desde la educación física? No creo. ¿Ve? Entonces, pues de alguna manera, pues esto refleja lo que está pasando hoy. No lo veamos tan lejos y tan alejado de la realidad. Esto, y sobre todo con situaciones como la que ha pasado, son mucho más cercanas que lo que uno cree. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente esta vez es sencilla, la guía es solamente una comprensión de lectura, no les puse más. La próxima clase que tengamos de filosofía, vamos a hacer un juego. Ustedes saben que yo les pongo normalmente cada 3 guías un juego.
3 guías, un juego, para sacar otra nota, además de las guías. En caso tal que si les va a valer una guía, como dije en el primer semestre, les tomo la nota del juego y se la reemplazo o se la sumo para que no les vaya tan mal. Espero que participen. ¿Sobre qué es el juego? Sobre las 3 últimas guías. Es decir, la reforma protestante, el pensamiento ilustrado, que es la de hoy, y la anterior, que se me olvidó cuál era, si alguien me la recuerda, la anterior guía de filosofía, creo que aquí la tengo, regálenme 2 minutos y miro. A ver, sociales, perdónenme, filosofía, grados décimos son ustedes. Aquí yo lo tengo todo organizadito. Las guías serían Introducción al pensamiento renacentista, discúlpenme, era esa, Introducción al pensamiento renacentista, que fue cuando hablamos de la importancia del renacimiento, de volver a empezar, de salir de la Edad Media. Introducción al la reforma protestante, que fue la de la vez pasada, ¿cierto? La de la división de la iglesia, y la ilustración, que sería esta. Con esas tres hacemos el juego. Y en sociales igual, la constituyente, los paramilitares y la número 8 que la explicamos la próxima semana, que son los partidos políticos. Listo, muchachos, entonces si no hay dudas, inquietudes, preguntas, los oigo. Ya dije que queda menos de un minuto. Profe, ¿a usted Dígame. qué le parece lo que pasó anoche? Todo claro. Sí, no, es de lo que hemos hablado casi en toda la clase. Es una falta